Bienvenido a tu jueves de podcast. Hoy, en tu lado económico, asesorías, consejos, tips de economía y finanzas, junto a un invitado especial cada semana. Conducido por Luciano Gamarra y Manuel Lozano. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Qué gusto verte otro miércoles más, ya en este nuevo gobierno que ya se comienza a instaurar. De hecho que creo que el gabinete no es tan de lujo como tú verás, pero hoy día ha habido una conferencia de prensa hace poquito con el presidente, con el ministro de Economía, con el presidente del Consejo de Ministros, pero sin el ministro de Salud porque llegó tarde. Mira, Así que otra muestra de la improvisación que creo que tiene un poco este gabinete y que creo que le está pasando factura al presidente de gobierno, ¿no? así es, exactamente. Mira, la semana pasada, por temas de feriado, también descansamos un poco. Y bueno, en estos últimos días están sucediendo muchas cosas que tienen muy nerviosos a todos los peruanos, ¿no? Y no solamente a los peruanos, creo que a los extranjeros que viven acá y también y a los países hermanos que están pendientes de lo que está pasando, ¿no? Mira, quiero también, Luciano, hacerle presente a nuestros seguidores, a nuestro público, que este programa hace el cierre de la primera temporada y retornamos nuevamente el 25 de agosto, pero con algunas novedades muy interesantes, que ya las comentaremos para crear suspenso, lo vamos a dejar ahí. Y mira cómo es la coincidencia, porque la verdad que fue coincidencia. Iniciamos este programa hace unos 3 meses atrás, y el primer invitado fue Ricardo Nieto. Y por esas coincidencias que tiene la vida, hoy, sin habernoslo propuesto, también está Ricardo Nieto, ¿no? O sea, nos dio la bienvenida y nos está haciendo la despedida de la primera temporada del programa, ¿no? Y bueno, no sé, Luciano, porque tenemos una agenda un poco grande, si es que podemos comenzar de una vez. Claro, comencemos, Manuel. Yo voy a pedir la ayuda ahí de producción para ver si nos pueden presentar las láminas que preparé para simplemente hacer unos comentarios. La idea no es hacer acá un análisis económico, sino hacer un comentario y sobre todo por qué es importante poder diversificar, ¿no? Poder diversificar. Justamente Ricardo Nieto, quien es cofundador de la empresa Aragon Capital y también el jefe de inversiones de la empresa, nos va a comentar cómo puede uno, a través de unas alternativas de inversión que son conocidos como los ETFs, poder acceder al mercado internacional en inversiones. Es una forma muy diversificada y muy inteligente también para personas que no quieren tener tanto riesgo y estar exclusivamente en comprar una o dos acciones o tres acciones, sino que a través de un fondo de inversión como son los ETFs, poder acceder a mucho mercado, a muchas empresas, en regiones. Entonces, eso es importante y eso lo vamos a ver con Ricardo Nieto en un momento más. Mientras nos están haciendo la presentación, voy adelantando algunas cosas, ¿no? Hoy día el tipo de cambio subió algo, o sea, contra el 4.05 a 4.08, ¿no? Subió según el BCR. Esto podría estar originando que la inflación, o mejor dicho, el tipo de cambio empuje la inflación a niveles que no estaban programados quizás a comienzos de año o finales del año pasado. La inflación anualizada, ¿no? Al cierre de junio ha alcanzado ya, perdón, al cierre de junio ha alcanzado ya 3.81, ¿no? Lo que también hace pensar que
las alternativas que tengamos que buscar dónde colocar nuestro dinero tiene que estar pues por encima de ese tipo, de esa tasa, ¿no? De la inflación, porque si no vamos a perder capacidad adquisitiva. Imagínense ustedes una inflación que pudiese cerrar el año en estos niveles o 4%, si es que el tipo de cambio no bajara, más bien subiera. ¿Qué pasaría? Mira, la verdad que la capacidad adquisitiva de las personas que dejaran ese dinero en cuentas corrientes o en cuentas de ahorros, sin darse cuenta, van a perder dinero, porque van a perder capacidad adquisitiva. Es más, estuve leyendo la revista The Economist, y tú sabes que hay un índice, no sé si sabrás, Luciano, que se llama Big Mac, ¿no? La hamburguesa Ajá. de McDonald's, ¿no? No recuerdo exactamente el precio, pero más o menos está en algo de $6.50 la hamburguesa. Entonces, al tipo de cambio de hace, no sé, 6 meses, quizás, tenías que usar menos soles para poder comprar o tener acceso a esa hamburguesa. Hoy, a los niveles actuales, tienes que usar más soles para comprar y poder acceder a esa hamburguesa. Entonces, eso ha originado con ese índice que seamos considerados en la región de Latinoamérica como la moneda, la segunda moneda más devaluada después de México, ¿no? Entonces, y bueno, y es cierto, y eso es lo que pasa, porque acá también de alguna manera pasa lo mismo, porque usamos muchos insumos importados, lo que hace que los precios en soles sean empujados hacia arriba y nuestro dinero ya no alcanza como alcanzaba antes para los que tenemos soles, ¿no? Entonces, interesante ese índice de cómo pueden medir la devaluación de las monedas. Otro dato importante es, ¿se quedará Julio Velarde o no se quedará Julio Velarde? ¿No? La Gran cantidad de... pregunta. Una gran pregunta. La cantidad de dinero, si puedes poner la otra lámina, por favor, si me ayudan con la otra lámina, porque ahí tengo el dato, no lo tengo en mente, la siguiente lámina, ahí sale la cantidad de dinero que desde el 30 de julio el BCR ha tenido que intervenir en el mercado, ¿no? Miren, eso está en el punto, no veo bien aquí, ay caray. Bueno, no está, pero es algo de 1800, prefiero no decir el número, porque no lo tengo claro ahora, pero la cantidad ha sido enorme que ha tenido que intervenir el BCR para poder, de alguna manera, calmar que el tipo de cambio siga subiendo, ¿no? Y me parece muy falta de criterio que estén denunciando, ¿no?, a los directores, al presidente del BCR, culpándolos de que ellos tienen, pues, han ocasionado esta subida del tipo de cambio, ¿no? Es algo realmente que no le encuentro ni ton ni son. Otra noticia importante es que ya prácticamente tía María no va. No va, ya van a viajar hacia el lugar, hacia Arequipa. El primer ministro Bellido y el ministro de Energía y Minas, justamente para ya reafirmar que el proyecto es improcedente, o sea, no va. Y bueno, hay de verdad infinidad de noticias, pero nos quedaríamos acá hasta mañana hablando de eso, pero creo que son algunas noticias importantes que hay que tenerlas en mente, buscar instrumentos que nos ayuden a generar un rendimiento que sea mayor a la tasa de inflación, ¿no? Cuando tenemos soles, y también, bueno, estar muy atentos de las noticias, porque eso
va a hacer que podamos tomar mejores decisiones. Y quería cerrar también, al menos dentro de todas las noticias, y por ser una empresa peruana, Alicorp, sus ventas crecieron 35%, para una empresa peruana eso es bueno, y superaron, como dice ahí, los 3.000 millones en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, una buena noticia para Alicorp, por ser una empresa netamente peruana. Si podemos seguir con la otra lámina, y aquí voy entrando para ya después darle pase a Ricardo. Yo, la verdad de las cosas, creo que en el largo plazo las inversiones en acciones son muy rentables, pero en el largo plazo, ¿no? Pero también es importante poder diversificar. Ustedes están viendo ahí en esa lámina el índice de la bolsa, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, sobre todo en las últimas semanas, cómo se ha caído fuertemente. Podemos seguir con la otra lámina, el índice selectivo, que es la otra lámina, es donde están las acciones más negociables, también es una acción que se ha caído, perdón, es un índice que se ha caído fuertemente, donde están las acciones que se mueven más en la bolsa de valores. Y en la otra lámina van a ver ustedes el EPU. ¿Qué es el EPU? El EPU es un ETF justamente que replica a la bolsa de valores de Lima y este cotiza en el mercado internacional. Y también pues ustedes ven ahí que en el mercado internacional, hoy por hoy, justamente lo estábamos hablando con Ricardo hace un momento antes del inicio del programa, la gente no tiene intenciones de invertir en el Perú. La siguiente lámina muestra más bien cómo vienen los índices, y he puesto solamente dos. La siguiente lámina, por favor, es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500, vean la disparada que se ha mandado, donde están las 500 mejores empresas de Estados Unidos con diferentes sectores, y acá ya nos va dando una idea de por qué es bueno diversificar, porque si yo tenía un dinero y lo puse solamente en un índice de la bolsa, en el EPU, digamos, estaría totalmente una pérdida fuerte. Pero si hubiese diversificado y hubiese puesto algo en el EPU, algo en el Standard & Poor's o algo en el Nasdaq, que es la siguiente lámina, ¿no? Que es donde están las empresas básicamente tecnológicas, en la siguiente lámina, por favor, ahí también se van a dar cuenta de que sube el índice totalmente, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo solamente en dos países, Estados Unidos y en Perú, cómo la diversificación puede ayudar, porque si por un lado en un país viene cayendo el tema accionario, en otro país va subiendo. Pero otro dato adicional, acuérdense que las empresas que están dentro del índice de Standard & Poor's 500 no son netamente americanas, o sea, me refiero a que están produciendo o dando servicios o lo que fuere dentro de Estados Unidos, son transnacionales, entonces están regadas en el mundo. Por eso es muy importante poder siempre diversificar, y en el tema tecnológico nos ha ayudado la pandemia definitivamente, porque desde ahí viene una subida muy fuerte en el sector tecnológico. Pero siempre también es bueno, mientras más diversifiquemos, va a ser mejor. Y en la siguiente lámina vamos a ver cómo viene la curva de los bonos soberanos, ¿no? Estos son en soles, ¿ya? Estos son en soles, y miren los rendimientos que están alcanzando. Si yo me fijo en el de 10 años, tiene un rendimiento de 6% en soles, un bono soberano, que quizás hace un tiempo atrás de repente era menor, pero definitivamente eso significa que hay inversionistas que han ido saliéndose del bono. Y ya no hablemos ya de los bonos más largos, ¿no? Donde los precios, ustedes ven ahí, no sé si se puede agrandar un poco la pantalla, pero ustedes ven ahí los precios de los bonos a 15, 20 o 30 años, están por debajo del 100, y eso significa también pues que no hay mucha demanda de estos bonos, y está pagando en soles unos rendimientos por encima del 7%. Y en la siguiente lámina
esta que estamos viendo es en soles, y esta de acá estamos viendo el endeudamiento. Fíjense, céntrense en las barras. La deuda soberana en dólares está mostrando que en el corto plazo no estamos tan endeudados como pensábamos, pero si nos vamos al largo plazo, sí vemos una deuda muy fuerte, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Si vamos al tema de la diversificación, primero estamos viendo que es importante tener diversificado el dinero en regiones. Hemos comenzado con acciones, en bonos. Acá solamente estoy mostrando los bonos peruanos, pero es importante porque las acciones y los bonos por lo general tienen un comportamiento diferente, y uno, vamos a ponerlo así en palabras simples, si uno sube, el otro baja, y si el otro sube, el otro baja. Así es más o menos entre las acciones y los bonos, ¿no? A veces no ocurre eso, porque cuando hay unas crisis muy fuertes como la del 2008, la crisis financiera, todo se cayó. Pero por lo general, cuando hay crisis que no son tan fuertes, puede suceder eso. En la pandemia, las acciones se cayeron, pero los bonos se mantuvieron casi, y es más, mucha plata se movió de acciones hacia bonos, ¿no? Y eso hace que el precio suba. Entonces, vamos viendo que la diversificación es importante. Y en la siguiente lámina, si es que quisiéramos seguir ahondando, esto está mostrando el tipo de cambio, cómo ha venido, cómo ha subido fuertemente. Ya lo hemos conversado en la primera parte, pero quería mostrarles cómo la curva, para que vean ustedes qué fuerte ha sido el incremento. Yo creo que está de más decirlo, pero a veces verlo puede dejar otra sensación, ¿no? A como estábamos hace un tiempo atrás. Yo recuerdo que en el 2000, puede ser 2014, 2015, estábamos en un tipo de cambio de 2.50, ¿no? Y miren el tipo de cambio que estamos ahora. Y en la siguiente lámina vamos a ver el oro, cómo se comporta el oro en la época de la pandemia, que son casi lo más cercano a la parte derecha. Con la crisis que hubo, la gente se comenzó a refugiar en el oro, por eso hay ese pico fuerte. Pero después, a medida que las economías se han venido recuperando a través de que ya se están vacunando, muchas economías han estado ya dejando un poco el home office, y bueno, muchos ya el school office también. Eso hace de que el oro ya no tenga tanta demanda como en la época de la pandemia, ¿no? Pero un dato interesante: muchas personas me dicen, yo voy a comprar oro, pero si se fijan, esta gráfica es 10 años. Y hace 10 años estaba en los mismos niveles de ahora, ¿no? Entonces, a veces la gente me pregunta, pero mira, el oro cómo está subiendo. Sí, pero ¿te has fijado cuánto costaba hace 10 años? Y no sabes si de repente dentro de 10 años lo que has comprado hoy día va a costar lo mismo que lo que estás comprando hoy día va a costar lo mismo dentro de 10 años, ¿no? Entonces, diversificación, sí. Puede ser algo en acciones, puede ser algo en bonos, puede ser algo en algún metal. Algunos preferirían comprar oro, pero también hay otros metales que uno puede alcanzarlos ya a través de empresas. Por ejemplo, el cobre, que es importantísimo. La siguiente lámina, ya para ir terminando y darle el pase a Ricardo. Bueno, estos son el riesgo país, que tanto se ha estado hablando, el Credit Default Swap, ¿no? Que eso lo va a tocar un poco más a detalle Ricardo, pero si pueden agrandar la pantalla, yo quería mostrarles un dato que me parece súper interesante de cómo se ha movido en este último mes, en esta última semana. ¿Podrían agrandar la pantalla, por favor, para poder señalar algo? Bueno, no, qué pena, no se puede ver bien, pero aquí donde estoy poniendo el puntero hacia abajo, se ve cómo el riesgo se ha movido, el riesgo país se ha movido fuertemente en una semana, en un mes, en un trimestre, ¿no? Ha sido movimientos bruscos de acuerdo a las noticias, cómo se seguían. Entonces, eso lo va a tocar un poco más Ricardo.
Y bueno, siempre estamos a la orden para sus preguntas y todo comentario que tengan. Por mi lado, Luciano, me gustaría darle el ingreso a Ricardo Nieto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias Luciano también por haberme recibido en su programa y como decía Manuel, para haber concluido esta primera etapa del programa que han tenido tan bonito en los últimos 3 meses. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, Ricardo, como los que han estado ya en anterior programa, es cofundador de la empresa Aragon Capital. Aragon Capital es una empresa que se dedica a la asesoría financiera. Ya tienen 9 años en el mercado. Y ellos, adicionalmente, Ricardo, anteriormente a la formación de la empresa con su socio, ha estado trabajando en algún fondo de inversión y también ha trabajado en una empresa Morgan Stanley, que es una empresa de corretaje, donde dan asesoría financiera y otros negocios adicionales vinculados a las inversiones. Ricardo, siendo cofundador de Aragon Capital, también es el jefe de inversiones en esta empresa y hoy va a tocar un tema súper interesante que de alguna manera lo estuve tocando, que es los ETFs. Y bueno, Ricardo, te dejo a ti la palabra para que puedas darnos mayores alcances de esto. Gracias, Manuel. A ver, les voy a ir subiendo una presentación para ir iniciando la explicación de qué cosa es un ETF. Aquí vamos, un segundo. Mientras Ricardo vas poniendo la diapositiva, nada, voy mandando saludos a nuestros televidentes. Hoy ya tenemos varias consultas: Isabel, Liliana, Edith, José Luis, Zaida, Eva Valderrama, Carlos, muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a comenzar con los comentarios de Ricardo y automáticamente después vamos con las preguntas. Listo, muchas gracias, Luciano. A ver, vamos a empezar. ¿Qué cosa es un Exchange Traded Fund? Como pueden ver en las palabras, las mayúsculas de la E, T y la F. Ahorita vamos a ver qué significa cada una. E viene de exchange y exchange en español se denomina algo que es cotizado en bolsa. La T viene de traded, que es la compra, venta y la negociación, que se puede comprar y vender dentro del exchange o de la bolsa, ¿no? Y los fondos son canastas de acciones, como por ejemplo puede ser de bonos también, pero que agregan cientos de acciones para tenerlas todas juntas. Eso lo vuelve un fondo. Si ese fondo puede ser comprado y vendido dentro de la bolsa, es un Exchange Traded Fund. Como decía Manuel, esto da mucha ventaja a un cliente que quisiera comprar o tener una exposición en un sector en particular y de repente no tendría suficientes fondos para comprar múltiples posiciones, digamos, ejemplo, ¿no? Acciones de Amazon, de Apple, de Disney, de Zoom, de diferentes compañías, podría tener acceso a través de un Exchange Traded Fund a un bajo costo. Y poniendo la parte del bajo costo, quiero explicarles algo sobre cuál es uno de los beneficios más grandes que tiene un Exchange Traded Fund. Hasta hace no muchos años no eran tan famosos y lo más famoso que eran los fondos mutuos. Como el día de hoy, por ejemplo, las personas pueden tener en las AFPs fondos mutuos con exposición al mercado americano o al mercado local o fondos mutuos que te ofrece una banca de inversión localmente con exposición al extranjero. Un fondo mutuo, a diferencia de un Exchange Traded Fund, es que el fondo mutuo sucede la compra y la venta no cotiza en bolsa, sino cotiza de forma privada, donde al final del día el administrador determina cuánto ha ingresado del fondo, cuánto ha egresado del fondo y decide en vender o comprar más posiciones. Y eso lo puede reajustar en la mañana o en la noche, dependiendo cómo cerró ese día el fondo mutuo en particular. A diferencia de un Exchange Traded Fund, que
la suma o resta de unidades dentro de este fondo sucede durante el tiempo que la bolsa opera. En el caso de Estados Unidos, de 9:30 a.m. a 4 p.m. Durante todo ese tiempo, este ETF fluctúa y las compras y las ventas de las unidades que hay adentro de este ETF suceden casi de forma de tiempo real. Tiene ciertas condiciones que de repente cada cierto monto de ingresos o egresos de dinero dentro del mismo fondo hace ejecución a la compra y venta de activos, pero sucede dentro del horario bursátil. Eso tiene un gran beneficio, ya que le permite al cliente tener full exposición al mercado en el momento y no tiene o no participa de la decisión de otros inversionistas que deciden en vender o comprar más, lo cual afecta el performance de un fondo. Adicionalmente, como era un fondo, el fondo mutuo es un fondo cerrado. No, discúlpeme, no es un fondo cerrado. Como el fondo mutuo es un fondo privado y opera al final del día de forma privada, los fees que cobran adentro de un fondo mutuo son mucho más elevados de lo que tiene un ETF. Un ETF, los fees de administración son muy económicos, ya que durante el día computadoras actúan en la compra y venta de las unidades. Y esto hace que el fondo sea mucho más económico. Entonces, quiero mostrarles en las siguientes diapositivas la diferencia en el tiempo que da tener un ETF a tener un fondo mutuo. En este caso, les estoy agarrando dos ETFs, un ETF y un fondo mutuo que hacen lo mismo, que invierten en el S&P 500. En lo que va del año, como pueden ver, existe una dispersión muy pequeña de 29 puntos bases aproximadamente en lo que va del año de cómo se va separando uno y el otro. El SPY, el SPY, es el ETF que empieza a tener un performance superior al fondo mutuo. Ahora, uno diría, sí, pero no es mucho realmente la diferencia entre uno y el otro en los últimos casi 7 meses que han pasado. No es mucha la diferencia durante el año. No vería, en este caso no veríamos la diferencia de elegir uno al otro por 29 puntos base. Realmente eso no es cierta inversión. Pero ahora vamos a verlo qué sucede durante un año. En el tiempo, durante un año, esa dispersión comienza a ampliarse. Y ahora dentro de un año ya viene a ser casi 2%. Si 2% puede entrar en un tipo de producto o el otro, quizás no. Uno dice de repente, bueno, 2%, bueno, sí es. Vamos a decir, en $100,000 son $2,000. Bueno, en ese caso uno la piensa y dice, sí, efectivamente, un 2% sí equivale mucho de mi dinero de que dejo de ganar. Pero ahora vamos a verlo un poquito más lejos. Vamos a verlo en 2 años. Ya en 2 años ya empieza a haber una dispersión mayor. Y esa dispersión mayor ya llega a ser aproximadamente más de 5%. Ya 5% sobre $100,000, estamos hablando de $5,000. Si en el lapso de 2 años estoy dispuesto a no ganar $5,000, ya pesa en mi bolsillo. Entonces, en ese caso ya uno vería significativamente los beneficios de un ETF. Vamos a alejarnos aún más y vamos a verlo por 5 años. Ya la diferencia es más de 20%. Ya ahora sí es seria la diferencia. En el caso de $100,000 ya vienen a ser $20,000. Entonces, en ese caso tú dices, definitivamente debía haber elegido el ETF y no el fondo mutuo. Y ahora nos vamos hasta en 10 años y ya la diferencia es abismal. Ahí ya te das cuenta que realmente fue un error haber elegido el fondo mutuo y no haber tenido el ETF. Entonces, ¿por qué es que les digo esto? Este producto de los ETFs que se han vuelto tan famosos alrededor del mundo tiene muchas ventajas con el tema de la facilidad de poder ser comprado y vendido durante el día y también sobre el tema de costos. Y no solamente para el inversor que sea comprado durante el día. Un ETF puede ser comprado en cualquier momento del día, mientras que el fondo mutuo solamente se ejecuta al final de la operación bursátil. Entonces, si durante el día el mercado tuvo un muy mal día al mediodía y llega a estar abajo, digamos, 3%, teniendo la disponibilidad de poder comprar un ETF, uno puede comprarlo a ese momento donde lo vio a menos 3%. Donde de repente ese mismo día
el mercado cerró arriba 0,5%. Si la decisión fue tomada en el mismo momento, cuando estaba menos 3%, el comprar un ETF y el fondo mutuo, y ambas órdenes fueron enviadas a ser ejecutadas, definitivamente va a haber una gran diferencia, porque el que compró el ETF lo compró cuando estuvo a menos 3%, mientras que el que no lo hizo a través del ETF y lo hizo a través del fondo mutuo, lo compró al cierre, que lo compró a más 0,5%. Ya en ese día, solo en ese día, hay una diferencia de 3,5% que tuvo la ventaja de haber comprado la persona que decidió comprar el ETF. Ahora, queremos ir un poquito más allá. Estos ETFs han evolucionado en Europa a lo llamado UCITS. Estos UCITS han revolucionado el tema de inversión por parte de los extranjeros, digamos, que querían colocar su dinero y tenían algún tipo de problemas con el tema impositivo, ya sea de que querían diferir sus ingresos, el tema de repente de impuestos de herencia también estaban preocupados. Este producto solucionó mucho de ese tema. Estas diapositivas vienen de la compañía BlackRock. Nosotros utilizamos mucho de esos iShares en UCITS en Londres. Y tienen beneficios como, por ejemplo, tiene un bajo retención de impuestos. En diapositivas siguientes les voy a enseñar cuál es la diferencia entre la retención si invertirías en un ETF regular o en un UCIT, pero realmente el inversor puede ahorrarse muchísimo dinero haciéndolo a través de los UCITS. Y la parte que le dije del impuesto de la herencia, en varias jurisdicciones donde están los UCITS, no están exentos a este impuesto de la herencia por inversores extranjeros que tienen su cuenta en los Estados Unidos. Muchas de las personas durante todo este periodo de movimiento de activos de Perú a tener su dinero en Estados Unidos, tenían la pregunta sobre qué pasa si es que fallezco, cuál es el impuesto a la herencia. Estos productos resuelven mucho de ese tema. Luego, adicionalmente, a diferencia de un ETF americano con un ETF de UCIT, es que los UCITs pueden tener la facultad de poder acumular los ingresos provenientes de dividendos, ganancias de capital y intereses. Los productos americanos deben distribuirlo al cliente. Eso es una gran diferencia porque puedes seguir creciendo tu unidad en el ETF, puede volverse mayor sin necesidad de haber tenido distribuciones y esa distribución haber causado un evento impositivo. Luego, los ETFs de forma global, no solamente los UCITS, te da la capacidad de poder ingresar en diferentes monedas, tener exposición a diferentes monedas, ya sea a través de la versión doméstica, que se tiene que traer en dólares, pero los subyacentes están si fuera en Japón, en yenes, pero también dentro de los UCITS puedes tener la ventaja de poder comprar ese mismo ETF en yenes, lo cual te beneficia porque no tienes, una exposición cambiaria del momento, sino literalmente agarras la exposición en yenes con subyacentes en yenes y vuelves que tu producto tenga una exposición directa al mercado japonés, como si estuvieras tradeando en el Nikkei en Japón. Te da diferentes exposiciones, ya sea geográfica, de industrias, a un muy bajo costo. Les voy a poner un ejemplo. En un ETF como el SPY, como el que veíamos hace un momento, puede llegar a costar 9 puntos bases anuales, mientras que un fondo mutuo podría estarte cobrando hasta 1,5% anual. La diferencia es abismal y esa diferencia se ve en el performance que tiene el fondo en comparación con el ETF en el tiempo. Acá les voy a mostrar cuál es la diferencia del pago recibido por dividendos utilizando un ETF y un ETF o una posición contra un UCIT. En el caso cuando un inversor, recibe un dividendo, imagínense que compra las acciones de Coca-Cola. Coca-Cola paga dividendo. Un inversor extranjero tiene una retención inmediata
del 30% sobre su dinero. Inmediatamente, si le tocó recibir $100 de Coca-Cola, $30 tiene una retención, queda para el gobierno americano, y $70 es repartido para el cliente. La diferencia de que utilizando un UCITS, de esos $100, 15% son withhold en Irlanda, pero llega a ser reinvertido dentro del fondo. El cliente recibe 85% de ese dinero. Entonces, hay una gran diferencia entre recibir 70 y recibir 85%. En el caso de un cupón, de un bono, los bonos pagan cupones, bajo la figura, si uno lo tuviera bajo un ETF americano, que te daría la exposición a bonos, digamos, el ETF de high yield. A la hora que reparte este dividendo a través del acumulado de los cupones que ha recibido en el mes de la distribución, lo reparte como si fuera un dividendo este producto local, tendrías inmediatamente la retención del 30%. Los intereses en Irlanda no tienen el withholding del 15% como veían hace un momento, sino es 0. Entonces el inversionista internacional que invierte a través de un UCITS va a recibir el 100% de ese cupón sin retención. Eso de ahí realmente es un beneficio muy grande para los clientes, porque les da el beneficio de poder recibir la mayoría, o en este caso la totalidad de su distribución, sin necesidad de haber tenido retenciones que probablemente, por la complejidad que pueda hacer impuestos para reclamar esas retenciones, mucha gente, y yo creo que la mayoría de la gente de los inversores internacionales no solicita ese crédito. En este caso no lo necesitaría solicitar porque simplemente no ha sido withhold. Con eso acabo la presentación y de repente podríamos tener algunas preguntas. Aquí estoy parando la presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Interesantísima la presentación y sobre todo bien delimitados también los beneficios que podrían tener los inversionistas. Tenemos algunas preguntas, Ricardo, en el chat. De repente te podemos irlas conversando. Primero tenemos una pregunta de Liliana Seminario, que nos comenta: ¿cuáles deberían ser, bajo tu análisis, Ricardo, los ETFs imperdibles en el mercado global en este contexto? Muy buena pregunta. Definitivamente un ETF de repente de tecnología es algo que siempre deberías mantener en tu cartera. Algún tipo, si este ETF de tecnología tiene buena exposición al mercado americano, está bien. De lo contrario, siempre el S&P es un buen indicador para mantener dentro de las carteras. Le recomendamos, no a todos los clientes, pero clientes que tengan algún tipo de, que tengan una cartera más diversificada y ya sean, digamos, mayores a 40 años, un poquito más, que quieran mantener un poco más bajo el riesgo, tener algo de deuda, ya sea deuda de mercado emergente, ya sea deuda, me refiero a bonos, ya sea deuda de mercado emergente o deuda de high yield o deuda de alto grado de inversión. Todo depende del inversor, pero recomendamos que siempre es bueno tener, y de repente uno acumulativo donde simplemente capitalices tus distribuciones, en cambio de tener distribuciones que capitalices esos intereses en el futuro. Yo creo que eso sería lo imperdible, pero tecnología definitivamente es una de ellas, ¿no? Perfecto. También nos pregunta Ricardo Zaida Valdés que el precio de los metales en el mundo está variando, y entiendo que su pregunta también va orientada a si conviene también invertir en ETFs vinculados a metales. Hay que tener mucho cuidado en este caso. Sí, creo que definitivamente un portafolio saludable debe mantener una exposición, por ejemplo, a metales preciosos como el oro, o en el caso de la plata también puede ser. Lo que hay que tener bastante cuidado en este caso es la confusión que puede haber entre lo que es un ETF y un ETN. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. Se ven iguales, se ven muy parecidas. Cuando vas a hacer la transacción dentro de la plataforma, se ven muy, muy similares. Tienes que realmente ir al prospecto y asegurarte que no es un ETN, que es un ETF. Para eso puedes consultar con tu asesor financiero, pero es importante de que te des cuenta de que no estás invirtiendo en un ETN. ¿Por qué te lo digo? Porque si estás invirtiendo en un ETN
que tenga productos de, digamos, exposición al oro a través de los futuros, este ETN puede ser liquidado y puede fundirse si es que la fluctuación del subyacente es muy agresiva, ya que el ETN realmente es un fondo cerrado y un ETF es un fondo abierto. Entonces, tenga mucho cuidado con eso y yo creo que en este programa lo que más importante creo sobre el tema de los ETFs es decirle que se cuide mucho entre la diferencia entre un ETN y un ETF. Interesante, Ricardo, efectivamente. Hay que saber bien esa diferencia para no caer en complicaciones en el futuro. Tenemos dos preguntas más, Ricardo. Una de Isabel nos dice, ¿desde cuánto se puede invertir en un ETF en el extranjero? ¿Desde cuánto se puede invertir en un ETF? Desde el valor de un ETF. Lo suficiente para comprar una unidad. Ese es el mínimo que uno puede comprar de un ETF, una unidad. Si esa unidad cuesta $20, entonces $20. Si esa unidad cuesta $400, entonces $400. El mínimo de compra corresponde a una unidad. A diferencia, y es muy buena pregunta, a diferencia de un fondo mutuo, donde el fondo mutuo, las compras y las ventas se hacen basados en valor de dinero. Uno compra $500 del fondo mutuo XYZ. En el caso del ETF, tú compras 5 unidades de ETF. Entonces, ahí está la diferencia entre por qué uno y el otro, por qué varían, y cómo se compran. Uno es por unidades y el otro es por monto de dinero. Interesante. Y la última pregunta que teníamos, Ricardo, es una que nos hace Eduardo Sandoval y nos dice, ¿dónde sería la mejor opción para poder educarse acerca de los ETFs y sobre todo acerca de las operaciones bursátiles? Uh-huh. Yo creo que quizás un buen libro de finanzas educativo, Investorpedia quizás, intentar conseguir que lo que leas sea lo más, venga de alguna compañía seria. Y eso no solamente lo está dando con el tema de inversiones, sino en todo en la vida. Tienes que, tus recursos de lectura deben ser lugares que realmente confíes que son buenos. No necesariamente, obviamente, social media no es un indicador donde encontrar información, pero de repente buscarte un libro donde te pueda detallar un poquito sobre cómo funcionan los ETFs, cómo están constituidos, porque los errores más grandes los puedes cometer si piensas que estás haciendo algo, pero realmente estás haciendo otra cosa. Y este es en el caso de los ETFs y los ETNs. Entender por qué a veces quizás son buenos los fondos mutuos, a veces de repente no lo son. Por ejemplo, ¿por qué un AFP te brinda fondos mutuos? Porque las contribuciones que tú tienes dentro de tu fondo de pensiones suceden con cantidades de dinero. Una cantidad de dinero fija entra a tu AFP. Por eso es que la AFP compra el fondo mutuo, porque funciona con cantidades de dinero. De esa manera coloca el dinero distribuido de forma cuasi perfecta. En este caso, a diferencia de los ETFs, no sucede así. Entonces, sí tienes que tener un poquito más de flexibilidad en poder tener más dinero para comprar una unidad, si es que fuera un poquito más elevado el precio. Pero buscarte un buen libro, a una biblioteca donde vendan un buen libro sobre inversiones, y definitivamente ahí van a hablar sobre los ETFs. No, y para agregar nada más, Ricardo, sin perjuicio de entender la teoría, también es importante la experiencia, ¿no? Y yo creo que la experiencia que tú tienes como jefe de inversiones de Aragon Capital es invaluable, ¿no? Así que también, Eduardo, te recomendamos que si tienes interés en invertir, creo que una llamada a Ricardo no te daría mal. No sé, Manuel, si tienes alguna otra pregunta. Sí, se estaba quedando acá una pregunta de Liliana Seminario, pero la voy a decir de otra manera. ¿Existe un ranking donde se posicionen a los mejores ETFs, Ricardo? ¿Algún sitio, alguna información pública donde uno puede entrar a ver cómo viene el rendimiento, digamos, en ranking, y al mismo tiempo una proyección de lo que podría pasar con estos ETFs? ¿Existe algo de eso?
No, no, o sea, literalmente, si quieres ver cuáles han ido bien en lo que van del año, googlea top 10 ETF Performance y te va a salir. La, la, mm, la forma de buscar una inversión no es buscar en el tema de cuáles le ha ido mejor o cuáles le ha ido peor, sino cuando inviertas tienes que pensar en por qué estás invirtiendo. O sea, Claro. no intentar perseguir un performance, sino por qué invierto. Entonces, si tú piensas, como la pregunta que había hace un momento sobre los metales preciosos, si tú piensas que los metales preciosos van a tener un mejor desempeño, tú mostrabas, Manuel, en los últimos 10 años realmente el precio del oro no ha hecho nada, fue para abajo y regresó al día de hoy. Si creemos que de ahora en adelante sí va a hacer y va a crear un nuevo patrón de precios, entonces uno dice, ok, necesito encontrar un ETF que se acomode a lo que estoy buscando y el metal que estoy buscando. Si piensas de repente que la tecnología va a continuar, entonces dentro de tecnología existen muchas cosas. Existen 5G, existen quantum computing, existen miles de cosas, cientos de cosas. Puedes encontrar el sector dentro de la tecnología donde creas que va a haber una revolución en los próximos años y colocarte ahí. Un ETF es una inversión pasiva, lo cual te permite que no tengas, digamos, el movimiento dentro de este fondo tiende a ser menor que como si tuvieras una acción en particular. Entonces, intentas disminuir tu riesgo ya que más unidades están incluidas dentro de tu portafolio, pero es una inversión pasiva y normalmente es recomendable tenerla por un largo periodo de tiempo. Dentro de los ETFs, terminando esto de aquí sobre el largo tiempo, hay que tener cuidado y leer bien y preguntar y hablar con tu asesor si es que el ETF tiene algún tipo de palanca a través de swaps internos, para que no vayas a tener la sorpresa de que comienza a tener una decadencia del precio del ETF debido a que tenía algún producto interno que no sabías. Por eso siempre es bueno que consultes con tu asesor. Sí, exacto. Y yendo un poco a eso, Ricardo, definitivamente cuando uno quiere invertir dinero, hay varias variables que se tienen que tener en consideración, ¿no? Una de ellas es el objetivo que uno quiere conseguir con la inversión, otra de ellas es el riesgo que un cliente quiere asumir, que cliente, un riesgo bajo, un riesgo alto, especular, un riesgo balanceado, qué busca con la inversión, que crezca, recibir renta, la liquidez de la inversión, a qué impuestos está sujeto, en fin, hay una serie de variables que uno tiene que evaluar antes de invertir su dinero y ver de alguna manera que esa inversión que está haciendo se adecue a uno, ¿no? A lo que uno está queriendo. Y por eso es muy importante lo que tú decías hace un momento, de que puede haber un ranking de los mejores fondos, pero siempre existe la letra chiquita que dice en todo producto de inversión, retornos pasados no garantizan retornos futuros, ¿no? Entonces, lo que sí se podría hacer es de repente ir viendo, de acuerdo a la circunstancia que se está viviendo en el mundo, qué sectores sí podrían tener mejor rendimiento que otros, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, tecnología, ¿no? Que está viniendo bastante bien, y algunos otros sectores que podrían tener una performance mucho mejor. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el sector turismo, ¿no? Que todavía está ahí, que sube, baja. Yo veo a las empresas estas de cruceros que están sufriendo mucho, ¿no? Y si de repente uno piensa una inversión en empresas de cruceros, pero en un largo plazo podría ser, ¿no? Pero en el corto plazo es jugar un poco de que venga otra variante del COVID, que se encierren nuevamente, en fin, no sabemos. Pero efectivamente, Ricardo, como siempre, muchas gracias. No sé, Luciano, si tienes algo más adicional. Sí, solamente una última pregunta que nos hace Edith Leca, Ricardo, que nos pregunta también si es bueno invertir en materia prima, ¿no? Por ejemplo, temas de plástico, PVC. No sé si conoces algo al respecto a nivel de ETFs.
No conozco. Existe siempre algo que dice, si hay demanda, va a haber un ETF para eso. Entonces, en el día de hoy, al menos no lo conozco. No sé si habría. Pero créeme de que si empieza esto a tener demanda, pronto va a haber un ETF de eso. Entonces, no sabría responderte en verdad porque no conozco ninguno de materias primas como por ejemplo para plásticos o vidrios, digamos, cosas así, pero definitivamente si la demanda viene, va a salir uno. Perfecto. Eso por mi lado, Manuelito. Listo, Ricardo, muchas gracias. Muchas Listo, gracias sí. y esperamos tenerte pronto nuevamente en la segunda temporada. Muchísimas gracias. Muchísimas Listo. gracias, Ricardo. Hasta luego. Chao, chao. Sí, chao. Nos vamos a una pausa y retornamos. Perfecto. Para mí, 28 de julio no es solamente celebrar la independencia. Significa rescatar y continuar valorando Es la unión de todos los peruanos. Haber nacido en el Perú es el orgullo más grande que tenemos. Nuestras costumbres, nuestra cultura que está identificada en todo el mundo. y sobre todo más democráticos, más inclusivos, más creativos y más innovadores. Si volviera a nacer, volvería a nacer en el Perú 100 y 1000 veces. Porque Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. ¡Anay, Perú! Bicentenario del Perú. Siempre he estado y estaré al frente. Ha sido y sigue siendo duro. Pero hoy tenemos la oportunidad de protegernos. Por eso, pongo el hombro por el Perú. Vacúnate contra la COVID-19. ¿Qué tal nuevamente? Retornamos. Luciano, ¿qué nos tienes? ¿Qué noticias tributarias nos tienes? Pero que sean buenas noticias. Bueno, tengo algunas noticias que sí, que creo que les van a interesar a nuestros televidentes. No nos queda mucho tiempo, así que las digo rapidito nomás. Bueno, en primer lugar, Manuelito, para todos nuestros televidentes que se hayan escogido pues al régimen especial de fraccionamiento que hubo en el año 2020, pues y que lo hayan perdido, ¿no? Porque no había una serie de empresas pues que por temas de caja, inclusive los tributos que fraccionaron no lo pudieron pagar, y obviamente lo perdieron, porque tú sabes que si dejas de pagar más de 2 cuotas lo pierdes. Existe un nuevo régimen transitorio, en donde también hay una tasa preferencial para que ese saldo de fraccionamiento perdido se pueda volver a fraccionar y aplazar hasta el 31 de diciembre de este año 2021, con lo cual es una buena oportunidad para los contribuyentes que hayan sufrido los embates del coronavirus y cuyas empresas quieran volver a fraccionar impuestos, ¿no? Y por otro lado, también 3 temas para las personas naturales. Actualmente hay una acción de fiscalización, pero masiva de la SUNAT, está ultra activa,
en donde básicamente están fiscalizando tres cosas. Por ejemplo, una persona natural tiene algún tipo de inversión o algún tipo de cuenta bancaria abierta en algún país, pues calificado como paraíso fiscal, le está llegando cartas inductivas. Si es que existen personas naturales que han hecho depósitos al exterior, es decir, transferencias bancarias a bancos del exterior por más de 100.000 o 200.000 soles, también le están llegando cartas inductivas. Asimismo, también tenemos casos en los cuales ha habido también cartas inductivas que están llegando para contribuyentes que, por ejemplo, han estado gastando dinero, pero no han presentado ninguna declaración jurada, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos la ventaja de que en todos lados, en Plaza Vea, en WOM, en tiendas por departamentos, nos piden el DNI y esa podría ser la razón por la cual estamos gastando más con DNI, pero no tenemos ingresos reportados a nivel de declaración jurada. Si es que ustedes como televidentes no se han enterado de estas noticias es porque quizás no están revisando su buzón virtual de SUNAT, que es como una suerte de correo electrónico. Así que para los televidentes que no revisan ese buzón virtual, revísenlo porque estas cartas han llegado de forma masiva y tienen como vencimiento de aquí a por lo menos la próxima semana. Así que para los que no hayan recibido o por lo que no se hayan enterado de la recepción, tienen todavía unos días para responder y por supuesto nosotros también les podemos ayudar a responder de forma eficiente para que ya la SUNAT no les vuelva a tocar la puerta de nuevo. Bueno, mira, se está haciendo mucha campaña de todo lo que es recaudación de impuestos. Ojalá que esa plata, pues, que se quiere recaudar sea usada en los mejores términos, ¿no? En los mejores términos. Y bueno, esperar nomás que las cosas sigan caminando. Hoy por hoy estamos viviendo una total incertidumbre en el país. Hay dos fuerzas antagónicas ya como nunca, ¿no? Derecha versus izquierda. Ojalá que las cosas no lleguen o lleguen a buenos términos, se puedan negociar ciertas cosas. Y bueno, es lo que se escogió, es lo que el pueblo escogió y ¿qué podemos hacer? Tratar de buscar soluciones. Pero bueno, acá estamos siempre con Luciano, estamos conmigo para las personas que quieran siempre tener algún tipo de consejo, ya sea financiero o tributario, pueden acceder a nuestras redes sociales, ¿no? Luciano, ¿puedes comentar cuál es la tuya? Sí, pueden entrar por favor en Facebook, LinkedIn o Instagram a Estudio Gamarra y Asociados, y también pueden ingresar y buscarnos también si tienen alguna asesoría para inversión o también cambiar algunos dólares a un tipo de cambio preferencial, pues con Manuel a Index Perú, ¿no? También en LinkedIn, en Facebook. Sí, a través de Index Perú Wealth Management nos pueden encontrar en LinkedIn y en Facebook. Y muy pronto vamos a seguir ampliando nuestras redes sociales para poder llegar a más gente y puedan tener el beneficio de poder compartir con ellos algunos tips importantes. Bueno, exacto. Luciano, como comentamos al comienzo, terminamos la primera temporada. Yo, la verdad, antes de darte la palabra, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado semana a semana. Estamos retornando el 25 de agosto con varias novedades. Vamos a tener algunas secuencias importantes de análisis y, bueno, y seguiremos, no sé si en el mismo horario o media hora después, pero ya será anunciado. En su momento estaremos haciendo la campaña publicitaria. Por mi lado, estimados amigos, muchas gracias siempre por estar ahí, acompañarnos. Muchas gracias, Luciano. Y me despido hasta el 25 de agosto. Luciano. Sí, exactamente, hasta el 25 de agosto. Y nada, ante todo, antes de irnos, solamente agradecer a Isabel Jiménez, Liliana Seminario, Edith Leca, José Luis Casareto, Saida Valdés,
al señor Valderrama, Carlos Cortés, Eduardo Sandoval, a Kenny Gibu, Zoraida Irala, a Edith Cerván, por sus gratos comentarios. Si es que creen que a algún amigo les sirve lo que hemos conversado el día de hoy, por favor compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y dejen sus comentarios respecto de qué tema financiero, fiscal o legal quiere que toquemos en nuestra próxima edición. Y por favor, volvemos el día miércoles 25 de agosto con nuestra segunda temporada, recargados de nuevos temas, de nuevas secciones y de nuevas noticias para todos ustedes. Así es. Bueno, que tengan estas 3 semanas muy buen mes y bueno, las mejores vibras para todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos hasta el 25. Hasta luego, chicos. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Gamarra y Asociados.